Y vamos a comenzar con nuestro tema. El temor que nos perfecciona es el título de este tema, y esta es la segunda parte del tema que empezamos a estudiar el domingo pasado, el temor que nos perfecciona. Y antes de continuar, hermanos, quisiera hacer un muy breve repaso de lo que hablamos el domingo pasado. Empezábamos comentando el día domingo que una de las emociones humanas que fuera de control llega a ser más destructiva es el temor, y que incluso humanamente y psicológicamente se han tenido que usar muchísimos términos para definir diferentes clases de temores. Pero también decíamos que Dios nos creó con emociones, que somos seres emotivos y que toda emoción, bajo el control de Dios, podemos desarrollarla para su gloria, incluyendo el temor. Y que de hecho existe en la Biblia una clase de temor que muy pocos conocen en el mundo, que no se enseña, que menos se ejemplifica, pero que es un mandamiento de Dios, porque en ese temor, si nos mantenemos, somos, ¿se acuerdan? Somos perfeccionados, dice 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un temor que nos va a hacer más virtuosos, tanto a los hombres como a las damas, como a las mujeres. Y aunque no lo definimos, dijimos que ese temor no tenía nada que ver con la concepción de Dios a manera de un ogro malo, que está buscando cómo castigar a los hombres y cómo amenazarlos y cómo meterles miedo. Fue lo único que alcanzamos a decir respecto al temor, respecto a definir el temor de Dios. Pero lo que sí hicimos fue ver en la palabra de Dios, hermanos, algunos frutos y algunas bendiciones que vienen a la vida de un varón y de una dama que temen a Dios. En cuanto al varón, revisamos el Salmo 112 y dijimos, voy muy rápido aquí, que el varón que teme a Dios es muy feliz y no le pesa obedecer los mandamientos, que tiene una descendencia poderosa y bendita, que encuentra prosperidad material haciendo siempre lo correcto, que encuentra consejo y claridad en medio de confusión, que es virtuoso, justo, clemente, misericordioso, generoso, que es un líder sabio, o sea, que sabe gobernar porque sabe a dónde va y cómo y por qué, que es un hombre firme y estable, por lo tanto permanece, que es un hombre que será recordado siempre en la memoria de muchas personas y aún en la eternidad, que es un hombre que vive seguro y que es imperturbable. Las malas noticias no le causan temor, y que es un hombre que será puesto en alto, que no será humillado ni andará cabizbajo. Respecto a la mujer, leímos el Proverbio 31 de los versículos 10 al 31 y vimos que la mujer que teme a Dios es virtuosa, desarrolla virtudes, que es muy valiosa, largamente más y de gran estima que las piedras preciosas, que es una mujer confiable y leal primeramente a su marido, que no carecerá de ganancias, que es activa, que es provisora, que es sacrificada en su hogar a favor de los suyos, que es una sabia administradora que no usa los recursos y gasta por gastar, sino que los usa bien porque sabe el valor del dinero y de las cosas, que es una mujer esforzada físicamente hablando, que es responsable en todas las cosas que hace, aunque para ello tenga que desvelarse, que usa sus manos para el bien de los suyos, que es compasiva con los necesitados, que es previsora en cuanto al cuidado de los suyos, que es decorosa porque adorna su casa y ella misma se adorna, que adorna a su esposo pues le trae honra, que cuida su dignidad con firmeza, que habla con sabiduría y amor, que vigila todo en su casa y no come por comer, que es feliz y amada y reconocida por su esposo e hijos, y que es una mujer que es reconocida también por los de afuera. Termina ese pasaje diciendo
y alábenla en las puertas sus hechos. Y decíamos el domingo cuán necesario es en el mundo y en nuestras familias hombres y mujeres así, que teman a Dios. Y yo sé que varios de ustedes que lo manifestaron y yo entre ellos nos emocionamos con llegar a ser personas así, personas como Dios quiere que seamos y personas temerosas de Dios, creyentes temerosos de Dios que vivan una vida feliz, virtuosa. Pero hermanos, quiero que noten, y con esto continuamos nuestro tema, que todas estas cosas, todo este estilo de vida brota de que esa mujer, ese varón, ese creyente teme a Dios. Y entonces todo eso se va manifestando en su vida. Así que hay una pregunta muy importante que hay que resolver hoy con la ayuda de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo crecer en el temor de Dios? ¿Cómo puedo formar y mantener temor de Dios en mi vida? Lo primero será definir qué cosa es el temor de Dios, hermanos. ¿Qué cosa es tener temor a Dios, tener temor de Dios? ¿Cuál es el significado de este importante concepto del que tanto se nos habla, sobre todo en el Antiguo Testamento? Hermanos, aunque se han escrito muchas definiciones, yo revisé algunas y unas son muy buenas, siempre será más provechoso construir una definición basada en una persecución bíblica, O sea, ir rastreando ese concepto, esa virtud, en las diferentes secciones de la Biblia, en las diferentes vidas de la Biblia, en diferentes pasajes, ir viendo los elementos que conforman ese concepto y entonces nosotros mismos formar una definición bíblica que nos ayude a entender eso, que nos ayude a recordarlo y, ¿por qué no?, a compartirlo. Así que haciendo una búsqueda de cómo se manifestó el temor de Dios en algunos hombres y mujeres de la Biblia, yo encontré esto. Voy a citar algunos pasajes, no es necesario que los busquen. Y muchos de ustedes ya los conocen, van a venir a su mente, y algunos otros que no, hermanos nuevos en su fe o invitados que estén entre nosotros. Voy a tratar de dar un micro resumen para que podamos comprender cada uno de estos eventos, de estas personas que están en la Biblia, personajes históricos. Noé, en Hebreos 11:7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿se acuerdan? ¿Qué era? La lluvia, algo que todavía no sucedía en la tierra. Fue advertido por Dios acerca de cosas que todavía no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, evidenció la falta de fe, la falta de temor de Dios del mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Abraham, en Génesis 22:12, mientras cumplía con el mandato de Dios de sacrificar a su único y amado hijo Isaac, y habiendo tomado el cuchillo para degollarlo, escuchó la voz del ángel de Jehová que le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Jacob, en Génesis 28:16 y 17, camino a un lugar llamado Harán, luego de haberle robado la bendición a Esaú, se quedó dormido en cierto lugar y soñó con una escalera que subía hasta el cielo, y en esa punta, en el cielo, soñó que Dios desde arriba, con palabras preciosas, le confirmaba las promesas hechas a sus padres,
y le confirmaba que él estaría con él, que Dios estaría con Jacob. Y cuando despertó del sueño Jacob, consciente de la presencia de Dios y de la confirmación tremenda de las promesas que le había hecho, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y puso una piedra como señal y llamó ese lugar Betel, casa de Dios. José, en Génesis 39:9, se negó a acostarse con la esposa, con la mujer de Potifar, su jefe, a pesar de su insistencia. Pero llegó un punto en el que él le dijo a esta mujer: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Tenía temor de Dios este hombre y por lo tanto no cedió a la tentación. David, en 1 de Samuel 24:6, mientras era perseguido por Saúl, como perro, dice, y como pulga. Era perseguido por él, se metió a una cueva y Saúl llegó con 3,000 hombres buscándolo. Pero en la cueva no sabía Saúl que estaba David con sus hombres. Y se puso a hacer del baño Saúl. Y los hombres de David lo empezaron a presionar para que lo matara y le decían: este es el día que Jehová te prometió, en el cual dejarías de ser perseguido por él, parafraseando un poco la porción. Y este hombre, David, dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y aunque lo tenía en bandeja a su perseguidor, que lo andaba buscando para matarlo, por temor de Dios no lo hizo. Las parteras egipcias, en Éxodo 1:15, mujeres que recibían los bebecitos de las hebreas, cuando recibieron el mandamiento de Faraón, que les había dicho: si es niña, que viva, pero si es niño, matadlo. Se negaron a hacerlo porque dice la porción: pero las parteras temieron a Dios. Y qué bonito resultado, dice que Dios les hizo bien y prosperó a sus familias. Abdías, en 1 de Reyes 18:12, mayordomo de un maligno rey, Acab, se entrevista con Elías el profeta y cuenta cómo él, este siervo de Acab, por temor a Jehová, había escondido a 100 profetas de Dios en cuevas y los había sustentado con pan y agua, mientras la maligna reina Jezabel se había propuesto exterminar a estos hombres. Y negándose a obedecer eso y a permitir eso, este hombre esconde a los profetas de Dios en cuevas y sobreviven varios de ellos. Job, en Job 1, a quien Dios mismo se refirió como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, luego de perderlo todo, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No dudó Job nunca de la bondad, de la fidelidad, de la justicia de Dios. Nehemías, en el capítulo 5, versículo 5, no abusó de su autoridad cuando se le puso como gobernador del pueblo de Judá, como otros gobernadores anteriores habían hecho, cobrando impuestos excesivos, y él mismo dijo: pero yo no hice así como ellos a causa del temor de Dios. Esther, en el capítulo 4, versículo 16, luego de que Mardoqueo, su tío, ¿verdad? Mardoqueo, su tío, la exhortara para que hablara al rey persa, a fin de que
fuera misericordioso con el pueblo judío, porque un hombre malo, Amán, había levantado una conspiración y iban a matar a todos los judíos, la exhorta y le dice: ve y habla con él, porque quién sabe si para esto has llegado al reino. Y esta mujer envía a decir a Mardoqueo, consciente de que cualquiera que entrara a la presencia de ese rey persa sin una invitación previa tenía que morir, consciente de eso, esta mujer envía a decir a Mardoqueo: ayunad por mí, y no comáis ni bebáis 3 días y 3 noches, y yo también con mis doncellas ayunaré, y entonces entraré a ver al rey, y si perezco, que perezca. Temió a Dios. Y además de todas estas evidencias, hermanos, que nos hablan de lo que es el temor de Dios, hay textos contundentes que concretan lo que significa temer a Dios. Miren por favor Proverbios capítulo 8. Solamente elegí 2 porque el tiempo pues no es tanto el tiempo en una predicación, pero traté de escoger, hermanos, dos textos que nos clarifican mucho lo que significa temer a Dios. Proverbios 8, versículo 13. 8:13 de Proverbios, todos juntos les pido que lo leamos a una sola voz. ¿Ya lo tenemos? Dice, hermanos: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Tengan en mente todo lo que se dijo, lo que dije ahorita, todo lo que hicieron estos hombres que ahorita mencionamos, hombres y mujeres. Y aquí dice claramente, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y miren Proverbios 14. Proverbios 14, 26 y 27, este versículo, estos dos se los leo. Miren por favor ahí en su Biblia, Proverbios 14, 26 y 27, dice así: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Juntos conmigo, hermanos, los 2 versículos. Dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Tomando en cuenta, hermanos, todo esto de estas personas, de estos personajes bíblicos que por temor de Dios hicieron todas estas cosas, tomando en cuenta textos tan claros que nos hablan de este concepto, podemos construir una definición bíblica de lo que es el temor de Dios. Yo hice una, y si les sirve y quieren tomar nota, adelante. Temor de Dios: reverencia y firme confianza en Dios, que me aparta del mal y me motiva a obedecerlo decididamente. Repito, reverencia y firme confianza en Dios, que me aparta del mal y me motiva a obedecerlo decididamente. En estas pocas palabras yo encontré una definición que me satisfizo a mí, porque refleja mucho de lo que encontré cuando revisé la vida, cuando revisé lo que estos hombres hicieron, cuando revisé de lo que se abstuvieron, y que complementó mucho con otros versículos, 2 de los cuales fueron estos que leímos. Una vez más repito la definición: temor de Dios, reverencia y firme confianza en Dios, que me aparta del mal y me motiva a obedecerlo decididamente. Decididamente. Si en esto consiste el temor de Dios, hermanos,
¿Cómo podemos formarlo en nuestra vida? ¿Cómo puedo vivir y crecer en el temor de Dios? ¿Cómo puedo formar el temor de Dios y mantenerme en ese temor de Dios? La formación del temor de Dios en nosotros descansa, se mantiene, crece sobre dos pilares, sobre dos fundamentos en el corazón del creyente. A esto podríamos llamar, en forma más práctica, dos actitudes que forman y mantienen el temor de Dios. Dos actitudes que forman y mantienen el temor de Dios, y la primera de ellas, hermanos, es la reverencia a Dios. Reverencia significa profundo respeto, veneración o acatamiento que se hace a alguien, acatarse. Profundo respeto, veneración o acatamiento que se hace a alguien, o también reverencia, tributar homenaje de sumisión a una autoridad o a unas normas legales o a una orden que se da. Eso es reverencia, someterse a alguien con profundo respeto, con veneración, acatarse a alguien. Cuando hablamos de la reverencia a Dios, podemos decir, hermanos, que la reverencia a Dios brota del reconocimiento de la majestad de Dios. Job 23. Miren, por favor. Regresemos un poquito, estábamos en Proverbios. Miren lo que dice Job 23. Job, capítulo 23. Recordemos que Job, en todos sus capítulos, externa muchos de los pensamientos que este hombre tuvo mientras estaba atravesando por tan fuerte prueba. Y Job, capítulo 23, versículo 13, dice, es una de las conclusiones a las que Job llega al verse de tal manera probado. Y es que la tendencia, perdón hermanos, antes de leer, la tendencia de alguien que está en pruebas es preguntarse mucho, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué hice? ¿Qué me faltó? Etcétera. Y este hombre llega a un punto en el que se da cuenta de algo y dice 23:13, pero si Él, Dios, determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y luego como que piensa en el Señor y dice, y muchas cosas como estas hay en Él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Fíjense qué palabras de un hombre que en la prueba reconoce que Dios es soberano, que Dios es majestuoso. Y también en el Salmo 33, miren por favor hermanos, Salmo 33. Salmo 33, versículo 4. Este salmo nos da varias características, varios atributos de nuestro Dios. Y dice el versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Qué dice ahí de Dios? Que Dios es fiel, que Dios es veraz. Él ama justicia y juicio, o sea que Dios es justo. De la misericordia de Jehová está llena la tierra, o sea que Él es misericordioso. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, o sea que Él es creador, todopoderoso. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, y eso te incluye a ti y a mí, hermano. Teman delante de Él, dice esta porción, es un mandato
que brota de la majestuosidad del Señor, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Sabías, hermano, que si Dios dijera, lo que dijera de tu vida y de la mía se haría en el acto? ¿Estamos conscientes de que eso es así? ¿Y de que a nivel de nuestra iglesia también eso es así? Bendito sea Dios que Él tiene algo que se llama inmutabilidad, que cuando ha dicho algo, no lo mueve, no lo cambia, decidió ser así. Pero el punto es que cuando reconocemos quién es el Señor, de allí brota la... ¿De qué estábamos hablando? La reverencia. La reverencia. La reverencia se concreta. Vamos por favor al Salmo 119. Salmo 119. Versículo, déjenme ver. Ahí sí hay pierde, hermanos, porque hay 176 versículos. Salmo 119, 33, 40. ¿Dónde se concreta esa reverencia? ¿En qué punto podemos decir esto aquí es la reverencia al Señor? Salmo 119, 33 dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Noten la actitud de David. Noten lo que David está pidiendo. Ahorita va a ser mucho más evidente, pero nótenlo en sus palabras. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Hermanos, amigos, la reverencia a Dios, fundamental para tener temor de Él, se concreta entregándole a Dios nuestra voluntad. Se concreta entregándole a Dios mi voluntad. En otras palabras, es rendir totalmente mi facultad de elección a la clara y revelada voluntad de Dios en su palabra. Es vivir decididamente bajo la premisa: Señor, yo quiero lo que tú quieras para mí. Y cuando tú lo has decidido, porque sin duda hay aquí hermanos, jóvenes, varones, damas, esposos, esposas, siervos de Dios, obreros que han tomado esa decisión en algún punto. Cuando tú has decidido esto, el problema es que nos encontramos con diversas dificultades que una y otra vez nos confunden. Yo espero, hermanos, que estas cosas que vienen a continuación sean de mucha bendición para ti. Yo anhelo de todo corazón, y he orado por eso, que estas cosas que Dios me está enseñando a mí y en las cuales quiero perseverar, también a ti te sirvan de una manera definitiva. Porque lo que sucedió el domingo pasado, hermanos, tiene que ver con lo que Dios desea de nosotros. Lo que escuchamos continuamente cuando venimos a la iglesia, lo que leemos una y otra vez, lo que aprendemos, tiene que ver con llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Y para eso es muy importante que nuestra voluntad esté puesta en Él. Pero hay dificultades. Por ejemplo,
Pensar que no tengo voluntad, que Dios no me ha provisto de la capacidad para elegir entregarme a Él. Pensar que mis decisiones, dentro de esto mismo, pensar que mis decisiones son producto de la casualidad y del tiempo y de lo que pueda venir en algún momento que emocionalmente me haga sentir capaz de obedecer. Pero no es así. Dios nos creó con algo que se llama libre albedrío y que ha venido sufriendo mucho esa doctrina con el paso del tiempo y últimamente. Es una doctrina que brota del infierno, hermanos, que brota de los demonios. Hacerle pensar al hombre que él no tiene la capacidad de decidir, cuando sí la tenemos. Es una elección nuestra, poner nuestra voluntad en Dios. De ahí tantas exhortaciones del Señor en su palabra a que le rindas tu corazón. Y nuestro corazón, hermanos, no es precisamente nuestras emociones y sentimientos. Entrégame tu corazón, no es voy y le alabo con mis sentimientos, no es pienso en Él y me regocijo y canto, aunque la adoración y el canto son también un mandamiento y son una expresión a veces de esa entrega. Pero cuando Él dice que nuestro corazón debe estar puesto en Él, en sus mandamientos, ¿se acuerdan de Deuteronomio 6? Y estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dentro del corazón, una de las cosas, o quizá la cosa fundamental, es la voluntad del hombre. Pensar que no tengo voluntad, una dificultad que se presenta cuando hemos decidido ponernos en manos de Dios. Otra, la costumbre de permitir que mis emociones y sentimientos me dirijan. Por pensar que como son tan fuertes, como son tan reales, como son tan continuos, son el Rey, amo y Señor de mi vida. Pero hermanos, no es así. No es así, aunque son muy reales. Aunque estés viviendo lo que estés viviendo, aunque te suceda lo que te suceda, aunque te digan lo que te digan, las emociones no son lo más importante ni lo que debe dirigir tu vida. Pero a veces les hemos dado demasiadísima autoridad. Pero claramente en la Biblia vemos que la voluntad es lo más importante que tiene un ser humano. ¿Sabías que de todos los seres vivos que Dios creó, el hombre es el único a quien Dios le dio la capacidad de decidir? A todos los demás les dio por igual emociones, sentimientos, la capacidad de reaccionar, de sentir. Pero solo a nosotros nos dio la libertad y la facultad de elegir, hermano. Así que eso nos hace diferentes y se constituye en lo más importante que una persona tiene. Y es de ahí, de mi voluntad, de tu voluntad, que Dios quiere tomarte. Es de ahí, no es de tus emociones, no es de mis sentimientos, sino de mi voluntad. Es de ahí de donde si el Señor nos reclama con autoridad para Él y nosotros nos rendimos tomando en cuenta que Él es digno de tomarnos por ahí, entonces las emociones, como dice una escritora, no serán más que las siervas de nuestra voluntad. Ella, esta escritora cristiana, ilustraba esto así: figúrense que la voluntad en una persona es una mamá buena, sabia, equilibrada, justa, todas las virtudes que quieran. Y las emociones son 3, 4, 5 pequeñitos suyos, llorones, quejumbrosos, inestables, desobedientes. Y la lucha de la mamá es una y otra vez con esa sabiduría, con ese equilibrio, refrenarlos,
corregirlos, instruirlos. Y los niños luchan, y los niños se resisten y otra vez, y esto y aquello, y pasa el tiempo, pero finalmente, si la mamá perseveró, ¿qué pasa con los niños? Se calman, y llega un punto en el que todo es paz y tranquilidad. Otra dificultad, la mentira instalada en el corazón, en la mente, de que la voluntad de Dios para mí no es buena. De que lo que Dios tenga para mí, de que los planes que Dios tenga para mí, y cosas que no son precisamente ambiguas, cosas claras que están reveladas, pensar que eso no me va a hacer feliz. Está instalado esto y dificulta que la voluntad de un creyente descanse total y plenamente en la voluntad de Dios, porque tenemos el pensamiento de que la voluntad de Dios, híjole, me asusta mucho pensar qué va a pasar si yo le entrego mi facultad de decidir, si yo le entrego mis anhelos, mis decisiones, mis planes, mi forma en la que veo el matrimonio, mi forma en la que veo mis responsabilidades en el hogar. El domingo pasado se hablaron de cosas, hermanos, y yo le advertía sobre todo a las damas que no son tan fáciles de digerir. Pero no son tan fáciles de digerir en gran manera, y no solo para las hermanas, para todos los cristianos, porque tenemos cierto tipo de temor. Porque hay cierta mentira instalada. Pero Romanos 12:2, no lo busquen, termina diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero es triste ver cristianos que por años creen que tienen un mejor plan que Dios, y que de ahí brota un montón de inconstancia. No precisamente de otros factores, sino de ahí. Que no están de acuerdo en que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y entonces escapan una y otra vez. Pero hermanos, la voluntad de Dios es buena. El salmista en el Salmo 119 lo menciona una y otra vez. Te recomiendo mucho que leas ese salmo y que confirmes en el amor del Señor que la voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Saber que está en la voluntad de Dios, saber que está avanzando en la voluntad de Dios, que está creciendo en ella, nos hace felices, nos da paz. Como uno que me acuerdo ahí en ese salmo que dice: ¿cuánta paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo? Otra dificultad en torno a la entrega de nuestra voluntad a Dios: las circunstancias y las situaciones adversas que sobrevienen y que se oponen y que debilitan la entrega de tu voluntad a Dios. Hermanos, vivimos en un mundo caído. Las cosas no van a ayudar muchas veces. Las cosas no van a empujar muchas veces. Sobre todo al principio, si eres nuevo creyente, te lo digo más para ti. En los primeros meses, en los primeros años, cuando tú empieces a tratar de hacer lo que Dios dice que hagas, cuando tú empieces a querer luchar por cambiar las cosas con la ayuda de Dios, que Dios quiere que cambies, y hacer aquellas que no hacías, a muchos les va a parecer extraño, te van a dar la espalda, y entonces tu voluntad puede llegar a decir: híjole, ¿será o no será? Hermanos de muchos años que han decidido estar en los caminos de Dios, que hemos decidido servir al Señor como obreros en algún área de su bendita obra, viene el cansancio, vienen las circunstancias, vienen las faltas de dinero, viene la falta de salud, vienen los problemas, y a veces es una voluntad tan, perdón que lo diga así, tan raquítica, y ya decimos: se me hace que todo esto es una señal de Dios para que
cambie el rumbo, para que ya no permanezca. Lo que necesitamos frente a circunstancias adversas sencillamente es desarrollar una voluntad firme en el poder de Dios y decir, bueno, pase esto o no pase, venga esto o no pase, mi deseo, mi decisión no se va a mover. He decidido esto en cuanto a mi vida, he decidido aquello en cuanto a mi liderazgo en la casa, he decidido esto en cuanto a mi forma de tratar a los demás, etcétera. Y en último lugar, una dificultad más, el amor a algún pecado. Dice una porción, creo que está en Oseas 4, me parece, fornicación, vino y mosto quitan el juicio, atrofian la capacidad de decidir, nos nublan. No te extrañe, hermano, hermana, que si tú estás permitiendo algún pecado, que si tú estás consintiendo alguna mala actitud, tu voluntad sea como agua. No logras decidir algo y sostenerlo porque hay pecado. Y cada vez que lo intentas, el pecado otra vez te vuelve a atrapar. Pero mira, aún ahí, escucha esto. Tal vez no puedes cambiar ahorita lo que sientes hacia ese pecado. Tus emociones son muy fuertes, tus afectos son muy fuertes. Pero consciente de lo que es, consciente de que ofendes a Dios, sí puedes cambiar lo que piensas de eso. Sí puedes tomar una decisión y arrodillarte delante de Dios y decir, Señor, no lo siento, no quiero dejarlo, pero decido hacerlo, ayúdame. Entrega esa decisión porque el pecado tarde o temprano te va a derribar y te va a devorar. Si queremos, hermanos, formar y mantener en nosotros el temor de Dios, necesitamos reverenciar a Dios, respetarlo, venerarlo. Pero esto principalmente se concreta desde una rendición completa de nuestra voluntad. De nuestra voluntad. Pero además, recordando la definición que mencioné al principio, temor de Dios es la reverencia y firme confianza en Dios que nos aparta del mal y nos motiva a obedecerle decididamente. Hay otro elemento aparte de la reverencia, de la sumisión, de la entrega de nuestra voluntad, y es la confianza en Dios, la fe, en una palabra, la fe. Podemos citar juntos Hebreos 11.1, por favor, hermanos, los que lo conocen. Hebreos 11.1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La confianza en Dios, otro pilar para poder desarrollar el temor de Dios, no es otra cosa sino creer a Dios en lo que Él ha dicho. Eso es. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, a mí me ha pasado. Había un punto en mi vida cristiana, no que ya no luche con eso, pero considero que Dios va ayudándonos a tener conceptos más claros de las cosas espirituales. Cuando yo pensaba en fe, cuando yo pensaba en practicar fe, venía a mi mente como mucha confusión, como nubes, como cosas no concretas sino abstractas. Y cuando escucho esto, fe, creer a Dios en lo que ha dicho, la cosa cambia. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción interna de lo que no veo, pero que sí he escuchado o he visto que alguien dijo, aunque no lo veo. La confianza en Dios empieza en conocer, brota de conocer y aceptar sin reservas quién es Dios. Hermanos, Dios es real.
Hermanos, Dios es sabio, sabe lo que dice y por qué en su palabra. Dios es veraz, cumple lo que dice, cumple lo que promete. Dios te ama, Dios es fiel, Dios no cambia, Dios quiere lo mejor para nosotros. No me contestes, solo piénsalo. ¿Lo crees? ¿Realmente crees que Dios es todo eso hoy? Que Dios es un Dios real, presente, que tiene todos esos atributos y los tiene no como un Señor grandote alejado, sino como una persona real, preciosa, divina, cerca de ti, con anhelos específicos para ti en su palabra, con planes, con anhelos de ver que tú llegas a un punto en tu vida y avanzas en su conocimiento. ¿Realmente lo crees? La confianza en Dios, hermanos, se concreta, se da cuando reconocemos a Dios como alguien digno de crédito y de toda razón. Cuando sin reservas acepto que Dios no se puede equivocar en nada de lo que ha dicho, es tan digno de crédito como nadie más en el mundo, de modo que mis pensamientos y mi actuar es motivado por lo que Él dice y no por otras cosas, y a pesar de otras cosas. Creer es un mandamiento terminante de Dios. Cuando Él resucitó, había uno que no creía. ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Tomás. Y en una segunda ocasión Jesús se apareció en medio de todos y le dijo: Tomás, dame tu mano, métela en mi costado. Lo lleva a tocar sus heridas y le dice lo que hoy nos dice y siempre nos ha dicho: y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente, le dice a Tomás. Y eso nos dice a nosotros continuamente, nos lo tiene que decir: no seas incrédulo, sino creyente. Dice también al final de ese pasaje que son más bienaventurados los que sin ver, los que no necesitaron ver y creyeron. Porque me has visto, dice Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creer es un mandamiento terminante del Señor, hermanos. Respecto a la confianza en Dios, respecto a creerle a Dios, también vamos a poder encontrar, desgraciadamente, dificultades que necesitamos enfrentar y que podemos vencer con la ayuda de Dios. Esta es la última parte de este tema, hermano. Escucha bien estas cosas y reconócelas. Si Dios te está tocando en algún punto de estas verdades espirituales, primera dificultad que podemos encontrar cuando se trata de confiar en Dios, cuando se trata de creerle a Dios: pensar que no tengo fe, pensar que no hay en mí la capacidad para creer. Como los discípulos, cuando equivocadamente piden a Jesús: aumentanos la fe. Y Jesús los corrige cariñosamente y les dice, ¿verdad? Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Lo que está diciendo ahí es, no es cuestión de la cantidad de fe que hay en ustedes, como si fuera algo específico, algo así, ¿verdad? Un objeto que uno pudiera recibir. La fe está allá, dame fe para tenerla. Jesús está aclarando y dice, no, tienes la capacidad de creer. El problema es que no estás usando esa capacidad, que no estás creyendo.
Y cuando pensamos que no tenemos la capacidad de creer, entonces nuestra fe sufre. Entonces, hermanos, dejamos de confiar en el Señor. La fe, la capacidad de creer, borrando ahorita un poquito del tema del asunto Dios y las cosas de Dios, la fe es fácilmente identificable en la vida cotidiana. Se ha dado muchas veces esta ilustración. Cuando tú te levantas y comes tu desayuno, ¿qué te asegura que el desayuno no está envenenado? Bueno, quien me lo hizo, hermano, ok. Pero, ¿lo revisaste en sus propiedades? ¿Químicamente? No. Y lo comiste. Después te subiste a un auto, pero ¿quién te asegura que la llanta no se le va a salir? ¿Quién te asegura que el coche de pronto no va a estallar? Siendo que tú directamente no te cercioraste de eso. Y sobre la misma base, fe, vas al trabajo. Y como esos momentos hay muchos durante todo el día. De modo que aunque no en Dios, pero todo el día nos la pasamos haciendo cosas con la capacidad de creer y dar por hecho que así va a ser. ¿Cuánto más cuando uno se sube a un camión, cuando uno se sube a un avión y hasta nos dormimos? Siendo que nosotros no fuimos ni revisamos el avión ni el camión ni vimos que el chofer estuviera en sus 5 sentidos, pero ahí está. Ahí está la capacidad de creer. Me subo dando por hecho, confiando, ejerciendo esa fe. Y hermano, yo quiero decirte que Dios es más digno de crédito que todos los hombres, que todas las personas, que todas las circunstancias, que todas las ingenierías, que todos los aparatos. ¿Por qué pues no nos atrevemos de una buena vez a decirle al Señor, creo en ti, y a mantener esa fe? Hermanos, pensar que no tenemos fe empieza a hacernos temblar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que creemos que eso es un tipo de prueba. Creemos que eso es un tipo de mal en contra de mí. Y que no poder animarme a creer es algo que sin duda como que no depende de mí, como que son mis circunstancias, como que ha sido tan difícil, como que no me reconocen tanto que pues ¿cómo voy a creer? Como que no me invitan tanto, pues ¿cómo voy a creer? Como que no me aplauden, como que no me valoran, como que no me dan atención, como que Dios no hace algo mágico en mi vida, ¿cómo voy a creer? Y entonces nos refugiamos pensando que eso más bien es un mal que vino. Número 2, otra dificultad, ignorar cómo es Dios, no conocer a Dios. A veces, sinceramente, no te has dado el tiempo, no me he dado el tiempo a veces de abrir mi Biblia y ordenadamente, aunque me lleve horas, no de una sentada, sino en varios días, descubrir quién es Dios. Y ver sus atributos, y ver la manifestación, y ver su carácter, la manifestación de sus hechos poderosos, y cerciorarme de las promesas. Y entonces no puede haber fe porque no sé quién es Dios. Y cuando estoy en la prueba, y cuando estoy en la dificultad, y cuando vienen las amenazas, me pasan por la mente un montón de cosas, menos quién y cómo y qué puede hacer nuestro poderoso Dios. Y por eso decido creer, quiero creer, pero no estoy alimentando esa fe con el estudio, con la meditación del carácter, de los hechos, de las promesas de nuestro Dios. Y por último, hermanos, en cuanto a estas dificultades para la fe, el hábito de dudar, que dicho sea de paso es un pobre y malo hábito. Es un hábito
que solemos fortalecer a partir de las dificultades y a partir de las debilidades nuestras. Cosas, debilidades, dificultades que están allí y que por su intensidad, por su realidad, por lo que nos hacen pensar, nos llevan a dudar. Sea que esas circunstancias sean situaciones, sean reacciones de alguien, sean lo que una persona hizo o no hizo, sea lo que sucedió en un ministerio, sea el que tú veas como una persona se aparta de la fe, o sea como tú veas que una persona avanza en su fe de una forma rápida y creciente, sea lo que sea, llegan esas situaciones y pronto, cuando no sabemos manejarlas y llevar todos esos pensamientos a lo que la palabra de Dios nos dice, empiezan a surgir dudas respecto de las declaraciones, respecto de las promesas, respecto de los mandamientos de Dios. Y viene dentro de nosotros algo como esto: acepto y creo que el Señor Jesús es mi Salvador, sí, y que no voy a ser condenado porque Él no miente. Pero respecto a ser el esposo que Él dice, no le creo tanto. Pero respecto a ser la mujer de Dios que Él dice que puedo ser, no, creo que eso es cultural. Pero respecto a ser un siervo de Dios llamado para darle mi vida y dar pasos de fe, no, creo que Dios no puede sostenerme. Pero respecto a obedecerlo en esta área de mi vida, no, creo que va a ser muy difícil. Siendo que la palabra de Dios en Colosenses dice: así que, hermanos, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad en Él. Así como lo recibiste con fe, creyéndole que era tu Salvador y que me perdonaba mis pecados, Dios espera que de igual manera en todos los aspectos de la vida y las circunstancias sigas avanzando con esa fe. Las dudas, hermano, las dudas de lo que Dios ha declarado y prometido, después de mucho tiempo se vuelven como amigos, se vuelven cosas de las que ya no me puedo separar, de modo que me hacen hasta cierto punto incapaz de hallar hermosas, ciertas, posibles las palabras de Dios. Se vuelven grises, se vuelven pesadas, se vuelven lejanas para mí. Sí, el hermano aquel, sí, aquella persona, pero como que a mí Dios no, como que eso no, como que no me habla. Pues es que hay un saco de dudas cargando respecto a tu vida, respecto a tu carácter, respecto a tus responsabilidades, respecto a tu llamamiento. Hay un saco de dudas que está ahí puesto. Un costal. Jesús dijo, hermanos, en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. Y vendré y me manifestaré a él. Escucha otra vez. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El orden: creo en Dios, reconozco que tiene razón, le entrego mi voluntad y por lo tanto cumplo sus mandamientos, los guardo, los llevo a cabo. A pesar de todo, en medio de las circunstancias, aunque no sienta que deba hacerlo, pero estoy convencido y ya puse mi voluntad ahí, entonces sigo. Y entonces sí, dice Jesús, yo le amaré y me manifestaré, pero fíjate, a Él. No estoy hablando, cuidado, con manifestaciones
carismáticas, con manifestaciones precisamente milagrosas, sino a la confirmación por medio del Espíritu Santo, por medio de las bendiciones, por medio de tantas cosas, a la confirmación a ti de que el Señor te tiene en sus manos, de que estás creciendo en su voluntad, de que estoy avanzando, y que deje de ser eso algo que miras como de lejecitos y empieces a ser parte de esa preciosa vida cristiana, creciente, feliz, emocionante. Pero las dudas que hemos admitido y que hemos consentido en el corazón por diversas razones nos descalifican de la verdadera y emocionante vida de fe. De modo que entramos en un triste círculo en el que no obedecemos más a Dios, no emprendemos más a favor de Dios, hasta no ver cosas que me aseguren el éxito. Pero Jesús dijo a la mujer sirofenicia: conforme a tu fe te sea hecho. Y Pablo dijo: porque por fe andamos, no por vista. ¿Sabes, obrero de Dios, siervo de Dios, que no has dado un paso de fe para servirle más en serio, de tiempo completo o no? ¿Sabes? Claro, revisando tu vida y tu tiempo y todo, pero ¿sabes cuándo se va a abrir una puerta de Dios para que le sirvas y te entregues a Él? Cuando creas y des el paso de servirle así. ¿Sabes, varón de Dios, cuándo vas a dejar de batallar con ese carácter y cuándo vas a ser el varón que tu esposa necesita y el líder y el papá? Cuando te decidas hacerlo rindiendo tu voluntad y creas que Dios va a obrar en ti de tal manera, no sé cómo, pero lo va a hacer. El punto es que tú vas a dar ese paso y vas a ver el avance por su poder y en su gracia. ¿Sabes cuándo, querida dama, se van a quitar de tu mente tantas ideas contrarias a lo que es una mujer? ¿Sabes, una mujer delante de Dios, cuándo vas a sentir una emoción vibrante de ser la mujer que tu varón necesita? Cuando te decidas a creer y cuando des el paso de obedecer por fe, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, porque es por fe, para que sea por gracia de Dios, para que cuando des el paso y te veas del otro lado y coseches lo que Dios te dijo que ibas a cosechar, glorifiques al Señor y digas: tenías razón, era cuestión de creer. Las dudas, además, nos tientan a la autocompasión, como si fuera algo externo a nosotros. Si quieres vencerlas, si quiero vencerlas, denúncialas delante de Dios como pecado, como cualquier otro pecado. Señor, perdóname, he estado dudando en esta área de mi vida. La evidencia es que no te he obedecido. La evidencia es que no he dado los pasos. La evidencia es que no he buscado hacer lo que tú dices. He estado dudando, me da temor. El día, el momento, tal vez hoy mismo, que te decidas, que me decida creer y que confiese esas dudas como un pecado, el Señor inmediatamente con su poder las destrozará. Y va a hacer que mi vida cristiana siga avanzando. Termino con un hermoso párrafo de este libro que ha sido de ayuda, ha sido de bendición en diferentes momentos de mi vida, no solo ahora últimamente. La vida cristiana feliz. Y dice respecto a la fe, y yo te lo digo a ti en esta noche, hermano, te lo digo a ti, varón, esposo, a ti, hermana, que pasaste al frente el domingo, te lo digo a ti, siervo de Dios, líder, a ti, joven, a ti que estás luchando con la entrega de tu voluntad, con la entrega de tu confianza plena en Dios. Cree, Él es fiel. No porque tú lo sientas o lo veas, sino porque Él lo dijo. Cree, sientas o no sientas,
Cree cuando te parezca que no es real. Cree activamente y cree con persistencia. Cultiva la costumbre de creer y no permitas que tu fe falte, aún ante lo que parezca razonable. El resultado será que tarde o temprano reconocerás la realidad de Dios y tus dudas se desvanecerán ante la gloria refulgente de la fidelidad absoluta de Dios. Temor de Dios, reverencia y firme confianza en Dios, que me aparta del mal y me motiva a obedecerle decididamente. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos.